¿Alguna vez has sentido como si el piso, literalmente, desapareciera bajo tus pies? No estoy hablando de un tropezón, amiga mía. Estoy hablando de esa sensación helada de que el mundo que construiste, ladrillo por ladrillo, con tanto amor y dedicación, era apenas un espejismo cruel. Dicen que la traición del marido duele, y duele de verdad, te rasga el alma. Pero, ¿y cuando la otra mujer, esa que dormía en tu cama cuando viajabas por trabajo, es la persona que te enseñó a caminar? ¿La mujer que secó tus lágrimas cuando tu mamá partió? Yo creía que mi matrimonio estaba blindado, creía que mi familia era sagrada, pero había un secreto sucio escondido detrás de sonrisas en las carnes asadas de los domingos y regalos de cumpleaños. Había una frase que ella siempre me decía, desde que yo era una huerquilla. Lucía, el secreto de la felicidad es saber guardar lo que es precioso. Me tardé 42 años en entender lo que ella realmente quería decir con eso. Y cuando lo descubrí, cuando finalmente entendí lo que estaba guardado dentro de esa caja de terciopelo azul que ella mantenía bajo llave en el fondo de su ropero, mi vida nunca más fue la misma. ¿Qué había allá adentro? Solo vas a creerlo si te quedas conmigo hasta el final de esta historia, porque ni yo, viéndolo con mis propios ojos, quería creerlo. Seas muy bienvenida al canal Historias de Separación. Yo sé que lo que voy a contar hoy está fuerte, tal vez una de las cosas más difíciles que un ser humano puede aguantar, pero necesito sacarlo de mi sistema. Antes de presentarme y contarte cómo empezó todo este calvario, checa si ya estás suscrita aquí al canal. Pícale a ese botoncito de suscribirse, porque aquí somos una red de apoyo, una agarrando la mano de la otra. Y cuéntame aquí en los comentarios, ¿cuál es tu ciudad y tu estado? Quiero saber hasta dónde está llegando mi voz el día de hoy. Mi nombre es Lucía. Tengo 42 años y les hablo desde la ciudad de las montañas, Monterrey, Nuevo León. Quien conoce nuestra tierra sabe que aquí el clima no tiene palabra de honor. A veces el frío cala hasta los huesos, el cielo se pone gris plomo y uno busca el calorcito dentro de la casa, con la familia. Y fue exactamente así como viví la mayor parte de mi vida, buscando refugio en el calor de la gente que amaba. Para que entiendas el tamaño de la cicatriz que cargo hoy, necesito que entiendas quién era la tía Lourdes en mi vida. Yo no le decía tía Lourdes todo el tiempo. Muchas veces, en el calor de la emoción, le decía mamá. Mi madre biológica, su hermana mayor, falleció cuando yo tenía apenas 6 años de edad. Fue un cáncer agresivo, devastador. Mi papá, un hombre bueno, de esos de antes, pero perdido en su propio dolor y sin maña para criar a una niña chiquita, se apoyó enteramente en Lourdes. Ella era la hermana menor de mi mamá, soltera, guapa, llena de vida. Ella sacrificó, o por lo menos eso era lo que yo pensaba, su juventud para cuidarme. Ella me peinaba antes de ir al colegio. Ella me enseñó las tablas de multiplicar. Ella fue a todos los festivales del Día de las Madres. Lourdes era mi santuario. ¿Ubicas a esa persona a la que le cuentas todo? El primer beso, la primera decepción, el miedo a la oscuridad. Todo pasaba por ella. Tenía un olor muy específico, un perfume de lavanda con un toque de vainilla que se quedaba impregnado en su ropa. Ese olor, para mí, era sinónimo de seguridad. Era el olor de hogar. Cuando tenía 25 años, conocí a Alejandro. Él trabajaba como ingeniero civil. Tenía una voz profunda y era todo un caballero. Estábamos en una librería Gandhi en el centro de Monterrey, en una de esas tardes raras de llovizna fría. Su paraguas se resbaló, mojando el piso a mi lado. Me pidió disculpas. Empezamos a platicar sobre los libros que estábamos hojeando y terminamos tomándonos un café ahí mismo. El noviazgo fue un sueño. Pero lo que más me daba seguridad, lo que realmente hacía que mi corazón latiera tranquilo, era ver cómo Alejandro trataba a mi tía Lourdes. La trataba como a una reina. Tenía un respeto, un cariño, una atención que me emocionaba. Lucía, tu tía es una mujer admirable, me decía. Y yo me derretía. Pensaba para mis adentros. Dios mío, me saqué la lotería. Un marido que ama a mi segunda madre tanto como yo. Nos casamos 2 años después. Lourdes entró conmigo a la iglesia, ya que mi papá había fallecido 1 año antes de mi boda. Ella estaba despampanante en un vestido azul marino.
llorando a moco tendido. Recuerdo que, en el altar, abrazó a Alejandro largamente. Me pareció hermoso. Pensé que ella estaba entregando a su hija a un hombre de confianza. «Cuida bien de nuestra niña», escuché que le susurró. Hoy, esa frase retumba en mi cabeza como película de terror, pero en esa época era música para mis oídos. Vivíamos en un departamento muy cómodo en la colonia Cumbres, al poniente de la ciudad. La tía Lourdes vivía a unas pocas cuadras de distancia. Era la configuración perfecta. Ella cenaba con nosotros por lo menos 3 veces a la semana. Los domingos, la comida era sagrada en su casa. Ella preparaba un asado de puerco con chile colorado que era una gloria, típico de aquí del norte, y pasábamos la tarde platicando, riendo, haciendo planes. Yo trabajaba en una agencia de turismo, lo que me exigía algunos viajes esporádicos. En esas ocasiones, se me apachurraba el corazón de dejar a Alejandro solo. Los hombres no suelen ser muy buenos en la cocina, ya sabes cómo es. Pero Lourdes, siempre acomedida, decía: «Vete tranquila, mi hija. Yo me doy una vuelta por allá, le llevo unos tuppers a Alejandro, veo si necesita algo». Yo viajaba sintiendo una gratitud inmensa. Pensaba, quien tiene una tía así, lo tiene todo. La vida parecía una presa en calma, sin olas, sin tormentas. Alejandro y yo intentábamos embarazarnos desde hacía unos 3 años, sin éxito, pero los doctores decían que físicamente estábamos bien, que era cuestión de tiempo y de bajarle a la ansiedad. La tía Lourdes me apoyaba en los días en que la prueba salía negativa. Me abrazaba, me preparaba un té de manzanilla y decía: «Todo tiene su tiempo, Lucía. Tal vez Dios te está guardando de algo que todavía no ves». En ese entonces, yo creía que hablaba de los retos de tener hijos, noches sin dormir, preocupaciones. Pero más tarde, me daría cuenta de otro significado. Yo nunca, jamás, ni en 1.000.000 de años, podría imaginar lo que esa frase realmente significaba. Pero, amiga, el diablo está en los detalles. Y fue en un detalle, en una cosa boba, donde apareció la primera grieta en mi castillo de cristal. No fue un mensaje de celular, no fue una marca de labial en la camisa, fue algo mucho más sutil. Era un martes normal, una de esas noches grises en Monterrey cuando entra un frente frío, con llovizna persistente que te cala hasta los huesos. Llegué del trabajo cansadísima, entrando a la casa con el abrigo goteando. Alejandro todavía se estaba bañando y la tía Lourdes había pasado más temprano. Dejó un pan de elote casero en la barra de la cocina. Mientras agarraba una rebanada, mi mirada se cruzó con la cartera de Alejandro, abierta, apoyada en la barra, como si él hubiera ido ahí rapidito antes de meterse a la regadera. Una punta de papel blanco doblado en la cartera me llamó la atención. Parecía un ticket, pero algo en la forma me desconcertó. Tal vez el trazo de la letra. Decidí abrirlo, aunque no quería. Era una nota a mano, y la letra, tan familiar, era de mi tía Lourdes, no pidiendo azúcar, ni diciendo la comida está lista. Estaba escrito: «Hoy necesitamos cuidar bien la tierra, aunque llueva. Te veo a las 15 horas. Me quedé parada ahí, con el pan de elote olvidado en la mano. ¿Tierra? ¿Cuidar la tierra?», pensé. La tía vive en un departamento sin jardín. Alejandro está en la oficina a las 3 de la tarde de un martes. La confusión congeló mi pecho. Aquello no tenía sentido. Mi corazón dio un vuelco, pero luego la razón, esa amiga nuestra que a veces nos ciega para protegernos, entró en acción. «Lucía, deja de alucinar», pensé. «Debe ser alguna metáfora, alguna cosa sobre ayudarla con alguna humedad, algún problema en el departamento, y no querían preocuparme». Guardé la nota de vuelta, exactamente como estaba. Cuando Alejandro salió del baño, oliendo a jabón, con esa sonrisa tranquila, le pregunté, como quien no quiere la cosa: «Amor, ¿la tía Lourdes necesitó alguna ayuda hoy en la tarde?». Vi que dejó el pan. Él se congeló. Fue una fracción de segundo, casi imperceptible, pero sus ojos se desviaron hacia la izquierda antes de encontrar los míos. «No, corazón». Ella solo pasó, dejó el pan en la caseta de vigilancia y subió rapidito mientras yo iba llegando. Ni platicamos bien. ¿Por qué? Mentira. Él mintió. La nota estaba en su cartera. Si ella lo hubiera dejado en la caseta, ¿cómo fue a parar la nota ahí adentro? ¿Y por qué negó haber hablado con ella? En ese momento, un frío diferente al clima de Nuevo León me recorrió la espalda. Una duda, chiquita y venenosa, fue plantada en mi pecho. Yo no sabía,
pero esa duda era la punta de un iceberg que hundiría mi matrimonio y mi historia familiar. Y esa nota, esa nota sobre la tierra era apenas el código para algo mucho más oscuro. Algo que involucraba aquella caja de terciopelo azul que mencioné al principio. Esa noche, después de que encontré la nota en la cartera de Alejandro, fue la más larga de mi vida. Me acosté a su lado, escuchando la respiración pesada y rítmica que él hacía cuando dormía profundamente. ¿Cómo alguien puede dormir tan tranquilo guardando secretos? Yo miraba al techo, viendo las sombras que la luz del poste de la calle dibujaba a través de la cortina, y mi mente no paraba. La palabra tierra martillaba mis pensamientos. Nosotros no teníamos jardín. La tía Lourdes no tenía jardín. ¿Qué tierra era esa que necesitaba ser cuidada con tanta urgencia, bajo la lluvia? Al día siguiente, desperté con un ojo hinchado, ojeras marcadas y ese peso en el pecho. El tipo de peso que uno siente cuando la mente no descansa. Alejandro se levantó temprano, chiflando como si nada hubiera pasado, como si fuera la misma mañana de siempre. Yo, sin embargo, sentí que todo había cambiado. Le marqué a la tía Lourdes, tratando de disimular el miedo en la voz. «Tía, ¿será que puedes venir a tomar un café conmigo? Necesito platicar contigo». Su voz, dulce como siempre, me calmó. «Claro, mi reina, ya voy para allá». Y dentro de mí algo se estremeció. «Tía, necesito verte», le dije, con la voz quebrada. «¿Qué pasó, mi niña?» Su voz era dulce, preocupada, esa voz aterciopelada que calma cualquier tormenta. «Vente para acá, acabo de poner café fresco». Fui a su departamento. Ese olor a lavanda y vainilla, que siempre fue mi refugio, ese día me causó un asco extraño, unas náuseas de repente. Me senté en el sofá beige que conocía desde la infancia y le conté sobre la nota. No se la enseñé, porque la dejé en su cartera, pero le describí lo que estaba escrito. La reacción de Lourdes fue digna de un premio Ariel. Frunció el ceño, se puso los lentes que colgaban de una cadenita dorada y me agarró la mano con firmeza. «Lucía, mi querida, tú sabes que los hombres son bichos raros. A veces usan códigos entre amigos, cosas de trabajo, apuestas de fútbol. Cuidar la tierra puede ser jerga para pagar una bebida, celebrar algo. No puedes dejar que la inseguridad mine tu matrimonio. Alejandro es un hombre de oro». Hablaba con tanta convicción, con tanta serenidad, que me sentí una tonta. Sentí vergüenza de haber dudado. Ella sirvió el café, cortó una rebanada de pan y cambió de tema, preguntando sobre mi trabajo, sobre los próximos viajes. Salí de ahí sintiéndome más ligera, creyendo que había exagerado, que eran cosas de mi cabeza. Lourdes tenía ese poder. Reescribía la realidad a su alrededor y uno le creía. Pero la paz duró poco. Pasaron 2 semanas. La rutina parecía normal, pero yo había prendido el radar. ¿Sabes cuando empiezas a notar detalles que antes se te pasaban? El celular de Alejandro, que antes dejaba tirado en el sofá mientras se bañaba, ahora se iba con él al baño. Decía que era para escuchar música, pero yo nunca oía nada saliendo de ahí. Y luego pasó el episodio de la tarjeta de crédito. Teníamos una cuenta conjunta para los gastos de la casa, pero cada uno tenía su tarjeta individual también. Solo que, ese mes, el estado de cuenta de él llegó por correo. Él siempre interceptaba la correspondencia, pero ese día el guardia de la entrada me lo entregó directo en la mano junto con unas revistas. No debía haberlo abierto. Dicen que el que busca, encuentra. Y yo encontré. Mis dedos temblaban mientras pasaba los ojos por los gastos. Gasolinera, supermercado, farmacia, todo normal. Hasta que mis ojos se pararon en 3 cargos repetidos, siempre los martes y jueves por la tarde. El nombre del establecimiento era Cenacolo, un restaurante italiano súper exclusivo y caro en San Pedro Garza García, la zona más fresa de la ciudad. Eran comidas de 2,000, 3,000 pesos, para 2 personas, seguro. ¿El detalle cruel? Alejandro me decía, esos mismos martes y jueves, que estaba comiéndose una torta o un sándwich en su escritorio porque estaba hasta el cuello de proyectos. Sentí que la sangre se me iba de la cara. Mis manos se helaron. Agarré el teléfono y le marqué a Marisol, mi compañera de la agencia. Marisol es esa amiga que no te dora la píldora, te dice la neta, le duela a quien le duela. Marisol, creo que me estoy volviendo loca, le dije, y le conté sobre las comidas. Del otro lado de la línea hubo un silencio. Después soltó. Lucía, despierta.
Nadie se gasta 3,000 pesos en una torta en el escritorio. Él está saliendo con alguien. Y hay más. ¿Martes y jueves? Eso es rutina. Eso es amante fija, güerita. Escuchar aquello de boca de otra persona fue como recibir una cachetada guajolotera. La realidad se me vino encima. Colgué el teléfono y me quedé mirando la lluvia que golpeaba la ventana de la sala. Monterrey estaba gris, exactamente como mi alma en ese momento. Cuando Alejandro llegó a casa esa noche, yo estaba sentada en el sillón, a oscuras. «¿Amor? ¿Por qué está todo apagado?», preguntó prendiendo la luz. Me levanté, sosteniendo el estado de cuenta. No grité, no hice escándalo. Apenas pregunté, con una calma que no sabía de dónde venía. «¿Cómo estuvo la torta en el escritorio el martes pasado?». Se quedó tieso. La mochila se le resbaló del hombro. «¿De qué estás hablando?». «Estoy hablando del restaurante en San Pedro, Alejandro. 3,400 pesos. ¿Te comiste todo el menú tú solo o tenías compañía?». Trató de tartamudear. Trató de inventar una excusa barata sobre un cliente importante. Una comida de negocios que se le olvidó comentar. Pero sus ojos... ¡Ay! Los ojos no mienten. Había pánico ahí. Y había culpa. «¿Me estás fiscalizando los gastos ahora, Lucía?». Intentó voltearme la tortilla, poniéndose agresivo. «¿Me mato trabajando para darnos una buena vida y tú te pones a checar si como bien o mal?». La discusión se puso fea. Gritó. Dijo que yo estaba histérica, que estaba igualita a mi madre, lo que fue un golpe bajo, ya que él sabía cuánto sufría yo con su ausencia. Salió azotando la puerta y se fue a dormir al cuarto de visitas. A la mañana siguiente, yo estaba destruida, ojos hinchados, la cabeza me punzaba. ¿Y quién apareció en mi puerta a las 7 de la mañana? La tía Lourdes. «Alejandro me marcó, Lucía», dijo, entrando sin pedir permiso, con una expresión severa. Dijo que se pelearon feo. «Mija, ¿qué está pasando contigo? ¿Desconfiando del marido por una comida de negocios? Vas a alejar a ese hombre si sigues así». Ella lo estaba defendiendo. En mi cara, en mi casa, la mujer que me crió me estaba regañando por haber descubierto una mentira de mi marido. «Pero tía, él mintió. Dijo que estaba en la oficina. Mintió para no preocuparte, para no dejarte con celos tontos. Y mira lo que hiciste. Probaste que él tenía razón en mentir, porque hiciste un pancho». La miré, incrédula. Estaba volteando las cosas en mi contra con una maestría que daba miedo. Me sentí chiquita, culpable. ¿Será que yo estaba mal? ¿Será que estaba destruyendo mi matrimonio por neurosis? «Escúchame bien», continuó, agarrándome la cara con las 2 manos. Sus manos eran suaves, calientes. «Hoy en la tarde voy a ir a hacer unas compras al centro. ¿Por qué no te tomas el día para ti? Vete al salón, arréglate las uñas, deja que se calmen las aguas. Alejandro me dijo que hoy tiene una supervisión en una obra lejos. Va a llegar tarde. No le estés marcando, dale su espacio». Supervisión en una obra lejos. Va a llegar tarde. Lourdes me estaba dando la información. Me estaba diciendo dónde estaría él. O mejor dicho, dónde no estaría. Ella estaba coordinando mi tiempo. En ese momento, algo hizo clic dentro de mí. No fue un pensamiento racional, fue instinto de supervivencia, la forma como ella sabía de su agenda con tantos detalles, la forma como trató de convencerme de mantenerme ocupada en el salón de belleza. Asentí con la cabeza. «Está bien, tía. Tienes razón. Voy al salón». Ella sonrió, me dio un beso en el cachete y salió, dejando ese rastro de perfume dulzón. En cuanto la puerta se cerró, corrí a la ventana y la vi subiéndose a su coche. Un Honda Fit plateado. Pero no dio vuelta a la derecha, hacia el centro. Dio vuelta a la izquierda, hacia el lado opuesto. Y, 5 minutos después, la camioneta de Alejandro salió de la cochera de nuestro edificio y dio vuelta a la izquierda. El mismo camino, el mismo destino. Mi corazón se aceleró tanto que pensé que se me iba a salir por la boca. No fui al salón. Agarré las llaves de mi carro, temblando de pies a cabeza, y decidí hacer la cosa más aterrorizante que una esposa puede hacer. Decidí seguir al hombre que amaba y a la mujer que era mi segunda madre. Necesitaba ver, necesitaba saber dónde quedaba esa tal tierra. Ahora quiero que seas sincera conmigo aquí en los comentarios, amiga. ¿Alguna vez has tenido esa sensación de que te están viendo la cara de tonta las personas que más amas? ¿Ya sentiste que todo el mundo sabía algo menos tú? Cuéntame aquí abajo si hubieras tenido el valor de agarrar ese carro, o si te hubieras quedado en casa fingiendo que todo estaba bien. Escribe valor en los comentarios si irías tras la verdad,
o miedo si crees que no aguantarías ver lo que yo estaba a punto de descubrir. Yo leo todo, ¿eh? Agarrar ese carro fue el acto más impulsivo que he cometido. Mis manos sudaban tanto que el volante de piel parecía resbalarse entre mis dedos. Prendí los limpiaparabrisas a toda velocidad, porque la lluvia en Monterrey, cuando se decide a caer, parece que quiere lavar los pecados del mundo. Pero esa lluvia no lavaba mi angustia, solo dejaba la ciudad gris, borrosa, exactamente como yo me sentía, incapaz de ver un palmo delante de mi nariz sobre mi propia vida. Mantuve una distancia segura de la camioneta de Alejandro. Él manejaba esa SUV negra que habíamos comprado juntos, con tanto sacrificio, 2 años antes. Era el carro de nuestros viajes, de nuestros sueños de llevar a los niños al colegio, niños que nunca llegaron. Ahora, ese mismo vehículo estaba llevando a mi marido lejos de mí, a un destino que yo desconocía. Siguió por la avenida Garzazada, cruzó colonias que yo conocía bien, pero después tomó la carretera nacional, rumbo al sur, hacia la zona de El Uro y Santiago. Es una región aquí conocida por tener mucha vegetación, terrenos enormes, casas escondidas detrás de muros altos y muchos árboles. Un lugar perfecto para quien no quiere ser visto. Un lugar perfecto para secretos. Mientras manejaba, mi cabeza era un torbellino. Una parte de mí, esa parte ingenua y esperanzada que una se empeña en mantener viva, trataba de crear justificaciones. Lucía, ya para, pensaba. Debe estar yendo a ver un terreno para un cliente. La tía Lourdes debió ir para el mismo rumbo por coincidencia. Se van a reír de ti cuando sepan que hiciste esta locura. Intentaba aferrarme a ese salvavidas, pero la realidad era un ancla jalándome los pies hacia el fondo. El trayecto duró unos 20 minutos, pero pareció una eternidad. Cada semáforo en rojo era una tortura. El miedo de perder su camioneta de vista competía con el miedo de lo que encontraría si seguía. Y entonces bajó la velocidad. Entró en una calle estrecha, empedrada, rodeada por encinos gigantescos que hacían una sombra densa sobre el camino. Era una calle sin salida, silenciosa, donde el único ruido era el de la lluvia golpeando las hojas. Paré mi carro mucho antes. Me orillé detrás de un contenedor de escombros que estaba en la banqueta, para no ser notada. Apagué el motor y me quedé observando, con el corazón latiendo en la garganta. Allá adelante, al final de la calle, había una casa estilo campestre. No era una mansión moderna tipo San Pedro, era un casona de ladrillo y piedra, con enredaderas subiendo por las paredes y un portón de fierro macizo, oxidado por el tiempo, pero lo suficientemente alto para impedir cualquier mirada curiosa. La camioneta de Alejandro se paró frente a ese portón, y fue ahí, amiga, que vi la primera prueba concreta de que yo era una extraña en la vida de mi propio marido. No tocó el interfón, no pitó. Simplemente estiró el brazo por la ventana y apuntó un control remoto. El portón pesado comenzó a deslizarse lentamente. Él tenía la llave. Él tenía el control. Aquella no era una visita casual. Aquella era una casa que él frecuentaba con regularidad suficiente para tener libre acceso. El portón abrió y antes de que él entrara, lo vi. Estacionado allá adentro, en un rincón cubierto por una teja transparente, estaba el Honda Fit plateado. El carro de mi tía Lourdes. Sentí un mareo violento. Tuve que agarrarme del tablero del carro para no desmayarme ahí mismo. Estaban juntos. La mentira de la supervisión en la obra lejos y de las compras en el centro se cayó a pedazos en un tronar de dedos. Se pusieron de acuerdo. Planearon estar ahí, en esa casa escondida en medio del monte, mientras yo, la esposa y sobrina tonta, debería estar en el salón de belleza haciéndome las uñas. Alejandro entró con la camioneta. El portón comenzó a cerrarse, pero antes de que se trancara completamente, vi una escena que hizo que se me revolviera el estómago. La puerta de la casa se abrió y la tía Lourdes apareció en el porche. No traía la ropa de señora respetable que usaba en las comidas de domingo. Traía un vestido ligero, suelto, y estaba descalza. Sonrió y saludó al carro de él. No era un saludo de tía, era un saludo de intimidad, de posesión. El portón azotó con un estruendo metálico, encerrándolos a los dos allá adentro y dejándome afuera, bajo la lluvia, sola con mi desolación. Me quedé ahí, estática, sin saber qué hacer. El shock fue tan grande que no podía llorar, solo sentía frío, un frío que venía de adentro de los huesos. Esa casa,
¿Qué era ese lugar? ¿Por qué se veían ahí? La tierra necesita ser cuidada. La frase de la nota volvió con fuerza total. Mirando ese terreno lleno de árboles y plantas, la metáfora tenía todo el sentido. Ese era su jardín secreto, el lugar donde cultivaban la traición. Agarré mi celular. Mi primera reacción fue querer llamar a la policía, inventar que tenían a alguien secuestrado, cualquier cosa para tirar ese portón. Pero respiré hondo. Necesitaba ser lista. Si hacía un escándalo ahorita, podrían inventar cualquier excusa. Dirían que estaban organizando una fiesta sorpresa, que la tía se sintió mal y él fue a ayudar. Eran maestros en el arte de manipular la verdad, y yo era apenas la loca celosa. No, necesitaba más. Necesitaba ver, necesitaba entender la dinámica de aquello. Me bajé del carro. La lluvia mojó mi pelo y mi ropa en segundos, pero no me importó. Caminé por la banqueta opuesta, escondiéndome entre los árboles, tratando de encontrar algún punto ciego en ese muro fortaleza. Di la vuelta a la manzana, pisando lodo, arruinando mis tacones, hasta que encontré. En la parte de atrás del terreno, la barda era un poco más baja y había un árbol viejo, un níspero, cuyas ramas pasaban por encima de la barda de ladrillos. Yo no soy atlética, nunca fui de trepar árboles, pero la desesperación nos da fuerzas que desconocemos. Me quité los zapatos, los aventé al otro lado y con las manos rasguñadas por la corteza gruesa del árbol logré subirme. Me quedé trepada en la barda, mirando hacia abajo. El patio trasero era enorme y muy bien cuidado. Había flores de todos colores, arbustos podados, realmente una tierra que era cuidada con mucha dedicación. Y la casa tenía ventanales grandes de vidrio que daban a ese jardín. Las cortinas estaban abiertas, la luz estaba prendida. A través de la ventana entreabierta vi algo que me congeló. Estaban en la cocina, Alejandro de espaldas, cortando un queso y abriendo una botella de vino. La tía Lourdes estaba recargada en la barra, demasiado relajada para una visita casual. Se reía discretamente de algo que él dijo. Él se volteó, sirvió 2 copas y caminó hacia ella. No hubo ese abrazo rápido de familia. Él le puso el brazo alrededor de la cintura. Ella inclinó la cabeza, le acomodó el pelo, un gesto que conocía de mis años de infancia, pero ahí tenía otro significado. Había una intimidad explícita en los movimientos, algo que no encajaba en el papel de tía abnegada. Me tapé la boca con las 2 manos para no gritar. El grito se quedó atorado en la garganta, quemando, ahogando. Ver a mi marido con otra mujer ya sería devastador, pero ver a mi marido con la mujer que me crió, la mujer que yo llamaba mamá, la mujer que secó mis lágrimas cuando no lograba embarazarme de él, aquello no era traición, aquello era incesto emocional, aquello era una aberración. Mis piernas flaquearon y casi me caigo de la barda. Me bajé por el lado de adentro, en su patio, sin ni pensar en el riesgo. La adrenalina se había apoderado de todo. Estaba dentro de la guarida de los lobos. ¿Y ahora? Entraba y rompía todo, grababa, corría. Quiero preguntarte una cosa muy seria ahorita. Si estuvieras en mi lugar, empapada de lluvia, escondida en el jardín de una casa secreta, viendo a tu marido y a tu tía bebiendo vino como un par de novios, ¿cuál sería tu reacción inmediata? ¿Hubieras entrado pateando la puerta o hubieras hecho lo que yo hice, que fue buscar la prueba irrefutable para destruirlos judicialmente después? Déjame aquí en los comentarios. Patear puerta si eres del equipo de la acción inmediata, o sangre fría si esperarías para dar el golpe certero. Necesito saber si fui cobarde o si fui estratega, porque hasta hoy me pregunto si hice lo correcto en esa tarde lluviosa. Me quedé agachada, detrás de unos arbustos de bugambilias empapadas, temblando no solo de frío, sino de pavor. La lluvia me escurría por el cuello, se metía por mi ropa, helándome la piel, pero yo casi ni sentía. Mis ojos estaban fijos en la ventana de la cocina, donde las 2 figuras se habían separado. Vi la luz de la cocina apagarse. El corazón me falló un latido. Iban a salir. ¿Será que me iban a agarrar ahí, pareciendo animal acorralado en el patio? Pero no. Segundos después, una luz amarilla y suave se prendió en el piso de arriba. Era la ventana de la recámara. Vi las sombras moverse contra la cortina cerrada, la silueta inconfundible de Alejandro y luego la de mi tía. Después, la luz se hizo más tenue, como si hubieran dejado solo una lámpara de buró. Y entonces, el silencio. Ese silencio que dice todo,
ese silencio que grita en la cabeza de una esposa engañada. No estaban ahí para platicar de la familia. Estaban ahí para consumar el acto que destruía mi vida. En ese momento, un odio frío tomó el lugar del miedo. Necesitaba entrar a esa casa. Necesitaba saber hace cuánto tiempo existía aquello. Necesitaba medir el tamaño del pozo donde me habían aventado. Miré hacia la puerta trasera, una puerta corrediza de vidrio que daba al porche. Estaba cerrada, claro, pero yo conocía a Lourdes, conocía sus manías, los tics, los hábitos que ella decía que eran por seguridad. Desde que yo era niña, en la casa vieja donde vivíamos con mi papá, y después en su departamento, ella siempre escondía una llave de repuesto en un lugar específico, dentro de una maceta, enterrada levemente en la tierra, cerca de la puerta. «Por si perdemos la bolsa, Lucía», me decía. «¿Será que mantendría el hábito ahí, en ese escondite del pecado?» Me arrastré hasta el porche, cuidando no hacer ruido en el piso mojado. Había una maceta grande de barro, con un helecho enorme, justo al lado de la puerta. Mis manos temblaban tanto que casi tiro la maceta. Hundí los dedos en la tierra húmeda, tanteando, rezando para estar equivocada, rezando para no encontrar nada, porque encontrar la llave significaría que ella trajo toda nuestra historia, todas nuestras costumbres, para adentro de la traición. Mis dedos tocaron algo metálico y frío. Jalé. Era una llave plateada. Sentí unas ganas de vomitar subir por la garganta. Ella era tan predecible como cruel. Limpié la llave en mi pantalón mojado y la metí en la cerradura. Giró suave, sin ningún ruido. La puerta se deslizó. El aire que salió de adentro de la casa me pegó como un golpe. Estaba calientito allá adentro. Probablemente la calefacción estaba prendida. Pero no fue la temperatura lo que me paralizó. Fue el olor. Era el olor de ella. Ese perfume de lavanda con vainilla estaba impregnado en las paredes, en los muebles, en el aire, pero estaba mezclado con la loción de él, esa loción amaderada que le regalé en Navidad. Los dos olores bailaban juntos ahí, en una armonía que me daba asco. Entré y cerré la puerta detrás de mí. Estaba en la sala. Mis pies descalzos y llenos de lodo pisaron un tapete persa. Miré alrededor y lo que vi fue la cosa más perturbadora que podría imaginar. La casa no parecía un motel barato o un lugar de encuentros rápidos. La casa parecía un hogar. Había fotos en portarretratos sobre la credenza. Me acerqué, con el corazón en la boca, esperando ver fotos de ella sola o de él. No, eran fotos de los dos. Vi una foto de ellos en una playa. Alejandro en traje de baño, sonriendo, abrazado con ella, que usaba un sombrero enorme para el sol. Reconocí esa playa. Era la Isla del Padre, en Texas. Él había ido para allá en Semana Santa, 2 años atrás, diciendo que iba a checar unos departamentos que su constructora estaba remodelando. Dijo que se quedaría en un hotel sencillo. La foto mostraba a los dos brindando, con una intimidad de pareja en luna de miel. Yo estaba en casa en esa Semana Santa, sola, comiendo chocolates y viendo series, mandando mensajes de buen trabajo. Mi amor, regresa pronto. Caminé un poco más por la sala. Había una manta doblada en el sofá, libros apilados en la mesita de centro, libros que Alejandro decía que leía en la hora de la comida. En realidad, leía ahí, acostado en el regazo de ella, pero el golpe de gracia estaba en la cocina. Sobre la barra de granito había un corcho de avisos. ¿Sabes esos cuadros donde uno cuelga recibos, recordatorios? Tenía un calendario, y en el calendario varias fechas marcadas con corazones rojos. Día 15, nido. Día 22, cena especial. Día 04, aniversario de nuestro encuentro. Miré la fecha del aniversario de nuestro encuentro. Era una fecha de 5 años atrás. 5 años. Yo conocí a Alejandro hace 4 años y medio. Sentí el piso desaparecer. El techo pareció dar vueltas. Me agarré de la barra para no caerme. Ellos ya estaban juntos antes de que yo conociera a Alejandro en la librería, antes de que se le cayera ese paraguas cerca de mí, antes del primer café. Aquello no era una traición que pasó porque el matrimonio se enfrió. Aquello era un plan. Yo fui la pieza de un tablero que ni siquiera sabía que estaba jugando. Lourdes no aprobó a mi novio. Ella me consiguió a su novio para poder tenerlo cerca sin levantar sospechas. Yo era el disfraz perfecto, la sobrina ingenua que legitimaba la presencia de él en las comidas de domingo, en las fiestas de fin de año.
Lágrimas calientes finalmente empezaron a escurrir por mi cara, mezclándose con el agua de lluvia. Me sentí usada, sucia, estúpida. La mujer que era mi madre, mi confidente, mi base, ella me vendió una mentira. Ella construyó una vida entera encima de mi ignorancia. De repente, oí un ruido en el piso de arriba. Pasos. La madera crujió. Se estaban moviendo. Amor, ¿traes más vino? La voz de Lourdes bajó por las escaleras, ahogada, pero inconfundible. Era una voz chiqueada, joven, una voz que nunca usaba conmigo. «Ya voy, mi reina», respondió la voz de Alejandro. «Mi reina». A mí me decía querida. Para ella, reservaba la realeza. Oí los pasos de él viniendo hacia la escalera. El pánico me invadió. Si él me veía ahí, no sé qué pasaría. Tal vez la violencia explotaría. Tal vez intentarían convencerme de que yo estaba loca. No podía ser vista. No ahora. Tenía la información, pero no tenía la prueba física que podría llevar a un tribunal, o mejor, para aventarles en la cara cuando estuviera segura. Miré hacia la puerta trasera. Era mi única salida. Pero antes de correr, mis ojos dieron con algo encima de la mesa del comedor. Un llavero de cuero azul. Reconocí ese llavero. Era de la casa de Lourdes, pero tenía una llave diferente ahí. Una llave chiquita, dorada, antigua. Yo sabía exactamente de dónde era esa llave. Era la llave de la caja de terciopelo azul, la caja prohibida que se quedaba en el fondo de su ropero, la caja que ella decía que contenía recuerdos dolorosos de la hermana fallecida, o sea, de mi mamá. Nunca me dejó abrirla. Decía que era para protegerme de la tristeza. En ese segundo, todo se conectó. El misterio, la mentira, el pasado. Lo que estaba en esa caja no eran recuerdos de mi mamá. Eran sus trofeos. Eran las pruebas del origen de todo esto. No agarré las llaves. Si las agarraba, sabrían que alguien estuvo ahí, pero ahora sabía dónde se quedaba la llave cuando ella no estaba en casa. La traía con ella. Oh, espera. Ese llavero estaba en la mesa, pero su bolsa estaba en el sofá. Ella había sacado las llaves de la bolsa. Oí los pasos de Alejandro llegar al tope de la escalera. «¿Dónde dejé el sacacorchos?», refunfuñó para sí mismo. Me deslicé para afuera por la puerta de vidrio con la ligereza de un fantasma. Cerré la puerta, le puse llave con la de repuesto y la enterré de vuelta en la maceta del helecho. Mis movimientos fueron automáticos, guiados por el terror puro. Corrí al fondo del patio, trepé la barda de regreso, caí en el lodo del lado de afuera, me raspé la rodilla, pero no paré. Corrí a mi carro, me metí. Le puse los seguros y arranqué de ahí rechinando llanta, el corazón latiendo tan fuerte que me dolían las costillas. Mientras manejaba de regreso hacia el centro de Monterrey, llorando compulsivamente, una certeza crecía dentro de mí como una brasa. No los iba a confrontar ahorita. No les iba a dar el gusto de verme descontrolada. Iba a jugar su juego. Iba a ser más fría que el invierno regio. Necesitaba esa caja azul. Y sabía exactamente cuándo la iba a agarrar. Antes de continuar a la siguiente parte, donde pongo mi plan en práctica, quiero pedirte algo especial, amiga. Si estás sintiendo este dolor junto conmigo, si ya sentiste en carne propia lo que es ser engañada por quien debería protegerte, dale clic en el botón de me gusta aquí abajo. Eso ayuda a YouTube a entregar esta historia a otras mujeres que necesitan abrir los ojos. Y si todavía no te has suscrito, aprovecha ahorita. Lo que voy a descubrir en esa caja azul va a cambiar todo lo que piensas sobre la familia. Llegué a la casa, me di un baño caliente para quitarme el lodo y el olor de esa casa de mi piel. Me puse mi pijama más cómoda. Cuando Alejandro llegó, 2 horas después, oliendo a recién bañado y con esa cara de hombre trabajador cansado, yo estaba sentada en el sofá, viendo la tele. Me miró, cauteloso. «Hola, amor. Perdona la tardanza. La supervisión estuvo complicada. ¿Y tú? ¿Fuiste al salón?» Lo miré a los ojos, esos ojos cafés que amé tanto. Y, por primera vez en la vida, mentí con la misma facilidad con la que él mentía. Fui, sí. Me hice las uñas y el pelo. La tía Lourdes tenía razón. Necesitaba relajarme. Él sonrió. Una sonrisa de alivio. El idiota creyó que se había librado. Mal sabía él que yo ya estaba afilando la guillotina. Vivir con el enemigo es un arte que una aprende a la mala. En los días que siguieron a ese martes fatídico, me transformé en una actriz digna de Hollywood. Le servía el desayuno a Alejandro.
Le acomodaba la corbata, le daba el beso de despedida y sonreía. Esa sonrisa me dolía en la carne como si estuviera masticando vidrio, pero sonreía. Por dentro, cada vez que me tocaba, sentía un asco profundo, una repulsión que me hacía querer arrancarme la propia piel en la regadera, tallándome con el estropajo hasta sangrar. La peor parte no era Alejandro, la peor parte era ella, Lourdes. Seguía llamando, mandando mensajes de buenos días, mi flor, apareciendo para tomar té, y yo tenía que mantener la puerta abierta. Tenía que aceptar el abrazo de la mujer que se estaba acostando con mi marido. Tenía que escuchar sus consejos sobre cómo ponerle chispa a la relación, sabiendo que ella era la razón de que mi matrimonio fuera una farsa. La miraba y trataba de ver al monstruo, pero su máscara era perfecta. Era la misma tía cariñosa de siempre. Eso me asustaba más que cualquier cosa. Su capacidad de dividir su vida, de ser santa y demonio, con la misma naturalidad con la que se cambiaba de ropa. Necesitaba esa caja azul. Esa caja se había vuelto mi obsesión. Sabía que la llave estaba con ellos en el nido, pero no necesitaba la llave para robarme la caja. Necesitaba apenas una ventana de tiempo. Y esa ventana se abriría el próximo martes. El fin de semana se arrastró. Tuvimos una comida de domingo en su casa. Los famosos tamales norteños. Me senté a la mesa, los miré a los dos y vi las miradas furtivas, las sonrisas de lado que antes yo creía que eran inocentes. Ahora veía la complicidad sucia. Cuando Alejandro elogió la comida, diciendo que solo Lourdes tenía esa sazón, sentí el doble sentido en la frase. Me tragué el tamal a secas, sintiendo que estaba tragando su veneno. Finalmente, el martes llegó, el día de cuidar la tierra. El cielo estaba despejado en Monterrey ese día, un sol pálido de invierno que iluminaba, pero no calentaba. Alejandro salió temprano, quejándose de un dolor de cabeza fingido, diciendo que el día estaría pesado. «Cuídate, amor. Cualquier cosa me marcas», le dije, entregándole su maletín. «Claro, hoy me voy a enfocar en terminar los proyectos, ni voy a salir a comer», respondió, con esa cara lavada. En cuanto dio vuelta en la esquina, marqué a la agencia y dije que traía una migraña terrible. Era media verdad. La cabeza me punzaba de tensión. Me quedé en la ventana, vigilando el edificio de mi tía con unos binoculares que había comprado años atrás para ver pájaros en el Parque Fundidora. A las 2 de la tarde en punto, el Honda Fit plateado salió de la cochera. Se estaba yendo a encontrar con mi marido en la cama que compartían a mis espaldas. Esperé 10 minutos para asegurar que no regresara por haber olvidado algo. Agarré mi bolsa, donde ya había metido una pata de cabra chiquita que compré en una ferretería lejos de mi colonia. Si no encontraba la llave de repuesto de su departamento, forzaría la entrada. No me importaba más la ley, la etiqueta, nada. Estaba en guerra. Por suerte, o por destino, la caseta de su edificio estaba en cambio de turno. El guardia nuevo, un muchacho joven que apenas me conocía, solo saludó cuando le dije: «Soy la sobrina de la señora Lourdes. Vine a dejarle una medicina». Abrió el portón sin interfonear. La seguridad que ella tanto presumía falló justamente el día en que su teatrito se caería. Subí por el elevador sintiendo el estómago revuelto. El pasillo estaba en silencio. Me paré frente a la puerta 402, la puerta que crucé miles de veces en mi vida. La puerta de la casa donde fui consolada, amada, educada. Ahora parecía la entrada de una tumba. Saqué de la bolsa la copia de la llave del departamento que ella misma me había dado hace años, para emergencias. Mi mano sudaba tanto que la llave se resbaló 2 veces antes de entrar. Giré, la puerta abrió, el olor me pegó otra vez. Lavanda y vainilla, el olor de la traición. Entré y cerré con llave por dentro. El departamento estaba impecable, como siempre. Ni un gramo de polvo fuera de lugar. Lourdes era metódica. Eso facilitaba y dificultaba las cosas. Facilitaba porque yo sabía dónde estaba todo. Dificultaba porque cualquier cosa fuera de lugar sería notada. Pero yo no planeaba dejar las cosas en su lugar. No iba solo a mirar y salir. Me iba a llevar la caja. Fui directo a su recámara. La colcha de la cama estaba estirada sin una sola arruga. Abrí el ropero de madera maciza. El olor a naftalina mezclado con su perfume era sofocante. Hice a un lado los abrigos de lana, los vestidos largos, tanteando el fondo oscuro del armario. Ahí estaba ella,
en la esquina derecha, escondida detrás de una caja de zapatos viejos, la caja de terciopelo azul marino. Era del tamaño de una caja de zapatos, pero más pesada. La saqué. El polvo bailó en el rayo de luz que entraba por la ventana. Pasé la mano por el terciopelo gastado. Ese objeto guardaba la verdad sobre mi vida. Traté de abrirla solo para confirmar. Trancada. Claro, la llave dorada estaba en su llavero, allá en el jardín. No importaba. Me iba a llevar la caja entera. Metí la caja dentro de mi bolsa grande de piel. Cupo exacto. Miré alrededor. ¿Necesitaba dejar una señal? ¿Necesitaba desordenar el cuarto para que pareciera un robo? Pensé rápido. Si simulaba un robo, llamarían a la policía. Lourdes entraría en estado de alerta. Alejandro se pondría paranoico. Podrían destruir otras pruebas. Podrían desaparecer el dinero. Podrían huir. No. El mejor ataque es el que el enemigo no ve venir. Si me llevaba la caja y dejaba todo exactamente como estaba, ella solo se daría cuenta cuando la buscara específicamente. Y ella solo buscaba esa caja en momentos de nostalgia, lo que, juzgando por el calendario de encuentros amorosos, no tendría tiempo de hacer tan pronto. Acomodé los abrigos de vuelta. Cerré la puerta del ropero. Alicé la colcha de la cama donde me había recargado. Salí del cuarto y fui a la sala. Fue cuando vi, sobre la mesita del teléfono, una libreta de notas. Lourdes anotaba todo. Había una nota reciente, hecha con su pluma fuente. Lucía, aniversario de 3 años de intentos. Comprar un regalo de consuelo. Tal vez un viaje para que vaya ella sola. Leí eso y sentí un coraje tan grande que se me nubló la vista. Aniversario de 3 años de intentos. Ella estaba monitoreando mi fracaso en embarazarme. Y la sugerencia de viaje para que vaya ella sola no era generosidad. Era estrategia. Quería mandarme lejos para tener a Alejandro solo para ella por más tiempo. Arranqué la hoja de la libreta, la arrugué y me la metí en la bolsa. Esa sería una pieza más en mi expediente contra ellos. Salí del departamento, cerré con llave, bajé las escaleras en vez de tomar el elevador para evitar cámaras o vecinos. Cuando llegué a mi carro, aventé la bolsa al asiento del copiloto y puse los seguros. Tenía la caja, tenía el pasado en mis manos. Manejé sin rumbo por unos 40 minutos. No podía ir a casa. Si Alejandro llegaba más temprano, vería la caja. No podía abrirla ahí en medio de la calle. Fui a un lugar que sabía que estaría desierto a esa hora. El estacionamiento de la Huasteca, en la parte más alejada. Paré el carro bajo un árbol. Saqué la pata de cabra chiquita. Puse la caja de terciopelo en mi regazo. La tela suave contrastaba con la frialdad del metal en mi mano. Respiré hondo. Vamos a ver quién eres realmente, Lourdes, me susurré a mí misma. Forcé la punta de la herramienta en la cerradura delicada de la caja. El terciopelo se rasgó. La madera crujió. Con un tronido seco, la tapa cedió. Abrí. El olor a papel viejo subió. No había joyas. No había dinero. Había cartas amarradas con listón rojo. Había un diario de pasta de piel negra. Y había sobres con fotografías. Muchas fotografías. Agarré el primer sobre. Las fotos eran viejas, medio amarillentas. La primera foto que saqué hizo que se me helara la sangre en las venas. Era una foto de mi mamá, embarazada de mí. Estaba sentada en una mecedora, sonriendo, con la mano en la panza. Atrás de ella, parada, con las manos en los hombros de mi mamá, estaba Lourdes. La mirada de Lourdes en la foto no era para la cámara, era para la panza de mi mamá. Una mirada de codicia, una mirada de envidia pura. Volteé la foto. Tenía algo escrito atrás, con la letra de Lourdes. Ella no merece. El fruto debería ser mío. Solté la foto como si estuviera ardiendo. El fruto debería ser mío. Dios mío. Su locura venía desde antes de que yo naciera. Pero eso era solo el comienzo. Lo que estaba en el diario, lo que estaba a punto de leer en esas páginas de piel negra, aquello explicaría por qué quitó a mi madre del camino. ¿Por qué tomó a mi padre para sí emocionalmente? ¿Y por qué, años después, maquinó para quedarse con mi marido? Yo sé que estás ansiosa por saber qué decía el diario, amiga. Yo también estaba temblando tanto que apenas podía pasar las páginas, pero necesito prepararte. Lo que leí ahí cambió mi concepción de la maldad humana. Descubrí que no fui traicionada por una tía envidiosa. Fui criada por una mujer que creía, en su mente enferma, que yo era su hija. Y que Alejandro, bueno,
El papel de Alejandro en esta historia era mucho más antiguo y macabro de lo que yo imaginaba. La piel del diario crujió cuando abrí la primera página. El olor a papel viejo invadió el carro, mezclándose con mi propio olor a miedo y sudor frío. Mis manos temblaban tanto que las letras cursivas y elegantes de Lourdes parecían bailar frente a mis ojos. Necesité respirar hondo 3 veces, cerrando los ojos y visualizando su cara, para agarrar valor de enfrentar la mente enferma que había escrito esas palabras. La primera entrada que llamó mi atención no tenía fecha, pero por el color de la tinta parecía muy vieja. Mi hermana no merece la vida que tiene. No ve la suerte de tener a un hombre como Carlos a su lado. Se queja del cansancio, se queja del embarazo. Si fuera yo, le lavaría los pies con perfume. Y esa niña que va a nacer, no será criada por una mujer débil. El destino corrige las fallas de Dios. Yo estaré ahí para corregir. Carlos era mi papá. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Lourdes no solo envidiaba a mi mamá, la despreciaba. Y peor, ya planeaba tomar su lugar antes incluso de que yo naciera. Su dedicación tras la muerte de mi madre no fue amor, fue conquista. Conquistó el territorio que creía que le pertenecía por derecho. Me salté varias páginas, hojeando rápido, buscando el nombre que hacía que se me revolviera el estómago. Alejandro. Y ahí estaba. Una entrada fechada hace 5 años, 6 meses antes de que yo lo conociera. Encontré al muchacho perfecto. Alejandro. Ingeniero recién graduado, ambicioso, pero quebrado económicamente. Tiene una deuda de juego enorme de su padre por pagar. Es guapo, tiene porte, tiene voz, pero es débil de carácter. Exactamente el tipo de barro que me gusta moldear. Platicamos por horas, aceptó los términos. Necesita dinero y protección. Yo necesito un hombre joven, pero no puedo andar con él en el club campestre sin que se burlen. La sociedad es hipócrita, pero tengo un plan. Lucía. Solté el diario en mi regazo y me llevé las manos a la cabeza. Lucía, yo era el plan. Yo era la pantalla. Yo era la fachada respetable para su romance sórdido. Volví a leer, tragándome el llanto que quería explotar. Hoy empezamos el entrenamiento. Es un poco rudo. No sabe tratar a una dama. Tuve que enseñarle cómo agarrar una copa de vino, cómo mirar a los ojos sin desviar. Le compré ropa, camisas de lino, zapatos italianos. Se quedó deslumbrado. Dijo que nunca tuvo nada tan fino. Pobre diablo. Va a ser fácil mantenerlo con la correa corta. Y entonces, la entrada que destruyó la última gota de ilusión que yo tenía sobre mi cuento de hadas. 12 de octubre. Encuentro planeado en la librería Gandhi. Sé que Lucía estará ahí como a las 4 de la tarde para buscar un encargo de un libro de Saramago. Instruí a Alejandro para que rondara la sección de arquitectura. El incidente del paraguas mojado fue parte del plan. Puede parecer un truco de película, pero Lucía siempre se derrite por gestos románticos, y eso garantizaría que se enganchara. Recuerdo esa frase. Recuerdo exactamente esa frase. Se la conté a mis amigas, riéndome, diciendo lo ingenioso y encantador que era. No era ingenio, no era encanto. Era un guión. Alejandro era un actor contratado, un gigoló de lujo pagado por mi tía para casarse conmigo, mientras ella disfrutaba los beneficios. Seguí leyendo, ahora con una furia helada creciendo en mi pecho. Había detalles financieros. Lourdes pagó el enganche de nuestro departamento. Ella le dio el dinero a Alejandro para que dijera que era una herencia de una abuela lejana. Ella pagaba las mensualidades de su camioneta. Y a cambio, él le daba a ella lo que quería: sexo, atención, juventud. ¿Y a mí? A mí me daba las sobras, el cariño fingido, el sexo mecánico, la presencia de cuerpo presente y alma ausente. Pero había algo más. Una entrada reciente, de 3 meses atrás. Lucía se está poniendo desconfiada por la falta de embarazo. Los doctores dicen que ella es sana. Lo que no sabe es que Alejandro se hizo la vasectomía hace 6 años, antes incluso de conocerla. Yo pagué la cirugía. No quiero nietos biológicos dividiendo su atención. Y no quiero que Lucía tenga un vínculo eterno con él si un día necesitamos descartarla. Que ella cuide gatos. Vasectomía. Pasé 3 años tomando hormonas. Me hice estudios invasivos, dolorosos. Lloré cada mes cuando me bajaba. Me sentí menos mujer, me sentí hueca. Y él sabía.
Él me agarraba la mano en las consultas, con esa cara de preocupación, mientras sabía que era estéril por opción, por dinero. Jugaron con mi cuerpo, jugaron con mi sueño de ser madre, jugaron con mi cordura. Cerré el diario con fuerza. El golpe hizo eco en el carro silencioso. Ya no estaba triste. La tristeza es un sentimiento pasivo. Lo que sentía ahora era una energía volcánica. Quería ver sangre. Metafóricamente, claro. Quería ver la vida perfecta de Lourdes derrumbarse ladrillo por ladrillo. Y yo quería ser el mazo que tiraría la primera pared. Agarré las fotos otra vez. Había fotos de Alejandro desnudo en la cama de ella. Fotos de ellos en moteles de paso al inicio del caso, antes de tener el nido. Había recibos de transferencias bancarias engrapados en las páginas del diario. Tenía todo. Tenía el crimen, la confesión y el arma. La abogada dentro de mí, aunque trabaje con turismo, la vida me hizo estudiar leyes a la fuerza en ese momento, sabía que aquello valía oro en un divorcio necesario. Daño moral, material, psicológico. Podría quitarle hasta los pantalones que Lourdes le compró. Pero el dinero era poco. Yo quería mi dignidad de vuelta. Prendí el carro. El motor rugió y parecía que rugía por mí. Miré en el espejo retrovisor. Mis ojos estaban rojos, hinchados, pero había un brillo en ellos que no veía hace mucho tiempo. El brillo de la verdad. No iba a casa a llorar. Iba a casa a preparar el escenario. Hoy en la noche, Alejandro llegaría a casa esperando a la esposa sumisa y cansada, pero encontraría a la directora del espectáculo. Mientras manejaba de regreso, empecé a formular el plan final. No podía simplemente aventarle las fotos en la cara. Él negaría, diría que era montaje, inventaría alguna locura. Lourdes, si supiera que descubrí, vendría con esa charla suave de psicópata, trataría de internarme, decir que estoy loca. No. La confrontación tenía que ser pública, o por lo menos tenía que ser de un modo que no tuvieran para dónde correr. Recordé que el próximo viernes sería el cumpleaños 64 de la tía Lourdes. Ella estaba organizando una cena íntima en su departamento. Yo, Alejandro, y algunos pocos amigos seleccionados, o sea, cómplices silenciosos o inocentes útiles como yo. Sería ahí. Sería en su territorio, rodeada por la perfección que ella tanto presumía, que yo detonaría la bomba. Pero hasta entonces necesitaba ser la mejor actriz del mundo. Necesitaba convivir con el hombre que se hizo la vasectomía a escondidas y me vio llorar por la infertilidad. Necesitaba mirarlo a la cara y no vomitar. Ahora quiero saber de ti, amiga. Si descubrieras que tu marido se hizo una vasectomía a escondidas por orden de tu tía, mientras tú te llenabas de hormonas para embarazarte, ¿qué harías? Opción A. ¿Esperarías la cena de cumpleaños para desenmascararlos frente a todo el mundo? Opción B. ¿Harías justicia por tu propia mano ahí mismo esa noche? Yo escogí la opción A, porque la venganza es un plato que se come frío, y yo quería que su humillación fuera servida en un banquete. Cuéntame aquí en los comentarios, fiesta sorpresa, si estás de acuerdo conmigo, o explosión inmediata, si no tendrías esa sangre fría que tuve que tener. Llegué a casa. Escondí la caja de terciopelo azul y el diario dentro de una maleta vieja, en lo alto del closet del cuarto de visitas, donde Alejandro jamás se metía porque tenía alergia al polvo, o fingía tener. Fui a la cocina y empecé a preparar la cena. Cuando la puerta de la sala abrió y él entró, yo estaba picando cebolla. Las lágrimas en mis ojos eran reales, por la cebolla, pero él creyó que era emoción de verlo. Hola, amor. Perdona la hora. Es que el tráfico en Constitución estaba terrible. ¿Y tú fuiste al salón? Lo miré a los ojos. Esos ojos cafés que amé tanto. Fui sí. Me arreglé. La tía Lourdes tenía razón. Necesitaba relajarme. Él sonrió. Eres la mejor esposa del mundo, Lucía. Aprovechan, Alejandro. Pensé conmigo misma. Aprovecha porque esta es la última cena tranquila de tu vida mediocre. Los 3 días antes del cumpleaños de la tía Lourdes fueron una mancha gris borrosa. Me movía por la casa como si fuera otra persona. Hablaba lo mínimo necesario y evitaba la mirada de Alejandro por más de 2 segundos seguidos. Él, en su arrogancia masculina y ceguera narcisista, creía que yo todavía estaba sentida con la historia de la tarjeta de crédito o deprimida por la falta de embarazo. Mal sabía él que el silencio de una mujer traicionada no es sumisión,
Es el ruido del arma siendo cargada. Llegó el viernes. El frío en Monterrey calaba. 5 grados marcaban los termómetros, pero yo sentía un calor febril. Escogí mi vestido. No el negro discreto que a Alejandro le gustaba, ni los tonos pastel que la tía Lourdes decía que me daban aire de niña bien. Escogí un vestido rojo sangre, entallado, que había comprado en McAllen y nunca usado por falta de valor. Me puse un labial del mismo color. Me vi en el espejo y no vi a Lucía, la sobrina buena gente. Vi a una mujer lista para incendiar Roma. «¡Wow!», dijo Alejandro cuando me vio en la sala. «Te ves diferente. Muy guapa, pero ¿ese rojo no es medio llamativo para una cena en casa de tu tía?» «Es una ocasión especial, querido», respondí, acomodándole la solapa del saco con una sonrisa helada. «Hoy vamos a celebrar la verdad. Lourdes se lo merece». Fuimos a su departamento. Al entrar, el olor a lavanda y vainilla me dio el asco habitual, pero me tragué la bilis. La sala estaba llena. Había unos 10 invitados, una pareja de vecinos de toda la vida, 2 amigas de la época en que daba clases, el doctor de la familia y, claro, Marisol. Yo había insistido para que Marisol fuera invitada. «Ella es mi apoyo, tía. La necesito allá», le dije. Lourdes, queriendo mantener las apariencias de tía buena onda, aceptó. Tener a Marisol ahí era mi garantía de que habría un testigo de mi lado cuando el mundo se viniera abajo. Lourdes estaba radiante, vestida de seda azul, sirviendo canapés y recibiendo elogios. Cuando me vio, vino a abrazarme. El toque de su piel en la mía me hizo arder. «Mi sobrina hermosa. Pero qué vestido tan atrevido, ¿eh? Alejandro ha de estar encantado», me susurró al oído, con ese tono de complicidad falsa. «Le va a encantar todavía más la sorpresa que preparé, tía», respondí lo suficientemente alto para que Alejandro escuchara. La cena transcurrió con la hipocresía de siempre. Risas, brindis, historias viejas. Yo solo tomé agua. Necesitaba estar sobria para la cirugía que iba a realizar sin anestesia. Llegó la hora del pastel. Todos cantaron las mañanitas. Lourdes sopló las velas con los ojos cerrados, pidiendo un deseo. Me imaginé cuál sería: que esta tonta nunca descubra que me acuesto con su marido. Apenas abrió los ojos, le pegué con el tenedor a mi copa de cristal. El sonido agudo hizo que todos se callaran. «Con permiso», dije, levantándome. Mis piernas estaban firmes. Quisiera hacer un brindis y entregar mi regalo para la mujer que me crió. Lourdes sonrió, encantada, esperando un homenaje lacrimógeno. Alejandro me miraba con una pizca de nervios, tal vez extrañando mi comportamiento altivo. «Tía Lourdes», empecé, mirándola fijamente a los ojos. «Tú siempre me enseñaste muchas cosas. Me enseñaste a leer, a escribir, a ser una mujer de clase. Pero la lección más importante que me diste fue sobre guardar secretos. ¿Te acuerdas de esa caja azul que tenías bajo llave en el ropero? ¿Esa que decías que tenía los recuerdos tristes de mi mamá?» La sonrisa de Lourdes vaciló. El color se le fue de la cara instantáneamente. Se llevó la mano al pecho. «Lucía, querida, ahorita no es hora de hablar de tristezas. Al contrario, tía, es hora de hablar de alegrías, de conquistas». Me agaché y agarré una bolsa de regalo que estaba a mis pies. Decidí que esos recuerdos no podían seguir encerrados. Merecen ser compartidos con todos los que te aman. Saqué de adentro de la bolsa no la caja, sino un álbum encuadernado. Un álbum que yo había armado la víspera, con copias ampliadas de todo lo que estaba en la caja. Caminé hasta la mesa y puse el álbum abierto frente al médico de la familia, el doctor Garza, un señor respetable de 70 años. «Doctor Garza, usted que conoce la anatomía humana, ¿podría explicarme esta foto?». La página estaba abierta en la foto de Alejandro desnudo en la cama de Lourdes. Un silencio sepulcral cayó sobre la sala. El doctor Garza se ajustó los lentes, impactado. «¿Pero qué es esto?». Alejandro se levantó de un salto, tirando la silla. «¡Lucía! ¿Qué estás haciendo? ¿Te volviste loca? ¡Siéntate, Alejandro!», grité, con una voz que hizo vibrar las ventanas. «Siéntate ahorita mismo, porque tu parte es la mejor». Lourdes intentó abalanzarse para agarrar el álbum. «¡Paren con eso! Ella está desequilibrada. Está inventando cosas». «¿Inventando?». Me reí, una risa seca y sin humor. «Marisol, por favor». Marisol, mi fiel escudera, sacó de su bolsa un bonche de copias y empezó a repartirlas a los invitados. Eran las copias de las páginas del diario. «Lean la página marcada en amarillo», instruí.
Es donde mi amada tía describe cómo contrató a Alejandro para seducirme en la librería Gandhi. El muchacho perfecto, débil de carácter, exactamente el tipo de barro que me gusta moldear. Los invitados leían, boquiabiertos. El murmullo comenzó a crecer. Miradas de horror se volteaban hacia Lourdes y hacia Alejandro. Alejandro estaba pálido, sudando a chorros. Miraba a Lourdes con odio, como si la culpa fuera de ella por haber escrito aquello. ¿Tú escribiste eso?, le siseó a ella. ¿Escribiste que soy un débil de carácter en un diario? «¡Cállate el hocico, idiota!», gritó ella, perdiendo la pose de dama. «Es mentira de ella. Es falsificación». «¿Y esto aquí, Lourdes?», continué, implacable. Saqué de la bolsa el documento más doloroso de todos, la copia del recibo de la clínica de urología y el dictamen de la vasectomía. ¿Esto también es falsificación?». Me volteé hacia Alejandro. 3 años, Alejandro. 3 años me viste inyectarme en la panza. 3 años me viste llorar en el baño cuando la prueba daba negativo. Me abrazabas y decías, Dios nos va a bendecir. Y tú sabías todo el tiempo que eras estéril porque ella te mandó a operarte. Le aventé el papel en la cara. La hoja planeó y cayó en su plato de pastel. Ustedes no robaron solo mi pasado, fingiendo un noviazgo de cuento de hadas. Ustedes robaron mi futuro. Ustedes robaron los hijos que yo podría haber tenido. Eso no es traición. Eso es crimen. Eso es tortura psicológica. La sala estaba en estado de shock. El médico, el doctor Garza, se levantó y miró a Lourdes con asco. «Lourdes, no tengo palabras. Esto es monstruoso». Lourdes se derrumbó en la silla, llorando, pero no era llanto de arrepentimiento, era llanto de quien fue atrapada. Miraba a los lados, viendo el juicio en los ojos de los amigos, viendo el imperio de mentiras derrumbarse. «El show se acabó», dije, agarrando mi bolsa. «La demanda de divorcio te llega el lunes, Alejandro. Y no intentes sacar nada del departamento. Ya cambié las cerraduras hoy en la tarde mientras estabas en el trabajo. Mis cosas se quedan. Las tuyas las mandé a una bodega. La llave de la bodega está aquí». Aventé una llave oxidada en la mesa. No era llave de ninguna bodega. Era una llave vieja que encontré en un cajón, solo para hacer escena y dejarlo desesperado buscando sus cosas después. Caminé hacia la puerta. Marisol venía justo detrás de mí. Antes de salir, paré y miré a Lourdes una última vez. Parecía haber envejecido 20 años en 10 minutos. «¿Sabes, tía? Escribiste en tu diario que querías corregir las fallas de Dios tomando el lugar de mi madre. Pero se te olvidó un detalle. La sangre de mi madre corre por mis venas, y ninguna mujer de nuestro linaje acepta ser marioneta. Quédate con tu barro moldeable. Se merecen el uno al otro. Su nido ahora es un chiquero». Azoté la puerta. El sonido de esa puerta golpeando fue el sonido más bonito que he oído en mi vida. Fue el sonido de mi libertad. En el pasillo, Marisol me abrazó. Las dos lloramos, abrazadas, mientras oíamos los gritos de la discusión empezando allá adentro del 402. Alejandro gritaba, Lourdes gritaba, los invitados hablaban fuerte. El infierno se había instalado ahí. Y yo estaba yendo al elevador, bajando a la planta baja, lista para empezar mi vida de cero. Salir de ese edificio esa noche de viernes fue como salir de un clavado profundo donde el aire se estaba acabando. La primera bocanada de oxígeno dolió, pero fue el dolor de la vida volviendo a circular. Marisol manejó mi carro, porque mis manos temblaban, no de miedo, sino de la descarga de adrenalina de haber volado el puente que me ligaba a mi pasado. ¿Qué pasó después? Bueno, amiga, la justicia de los hombres puede ser lenta, pero cuando tienes un diario confesando crímenes emocionales y dictámenes médicos comprobando el fraude, los abogados se dan vuelo. El divorcio no fue amigable, fue una guerra nuclear, pero yo tenía la bomba atómica en la bolsa. Alejandro intentó alegar que invadí la privacidad de mi tía, intentó invalidar las pruebas, pero la vergüenza pública fue mayor. La tía Lourdes, esa mujer que cuidaba tanto su imagen de dama de la sociedad de San Pedro, se vio aislada. El doctor Garza le contó a su esposa, que le contó al club, que le contó a la iglesia. En Monterrey, los chismes corren más rápido que el viento. En cuestión de semanas, Lourdes se convirtió en una apestada. Nadie quería ser visto con la mujer que se acostaba con el marido de la sobrina que crió como hija. La soledad fue su sentencia. Supe que vendió el departamento y se mudó para el sur del país.
a una ciudad donde nadie conoce su nombre y donde no tiene a nadie para moldear. ¿Y Alejandro? Ah, el barro moldeable. Sin el dinero de Lourdes, que le cortó la mesada en cuanto el escándalo estalló para tratar de salvar lo poco que quedaba de su reputación, y sin mi sueldo para mantener la casa, volvió a vivir en un cuartucho de renta. Intentó buscarme meses después, mandando mensajes diciendo que fue víctima, que fue manipulado por la mente enferma de ella. Nunca respondí. Lo bloqueé de todos lados, cambié de número. Para mí, él murió. No le deseo mal. Deseo apenas su total y completa inexistencia en mi vida. Pero lo más importante de esta historia no es el destino de ellos, es mi destino. Pasé meses en terapia, reconstruyendo los pedacitos de mi autoestima. Descubrí que mis ganas de ser madre eran genuinas, pero la urgencia dolorosa que sentía era, en parte, la presión que ellos ponían en mí para mantenerme ocupada y frustrada. Hoy entendí que puedo ser madre de muchas formas. Congelé mis óvulos, sí, por si acaso, pero también empecé un proceso de adopción sola. No tengo prisa, tengo paz. Vendí ese departamento lleno de vibras pesadas y compré una casita pequeña, por la carretera nacional, con un jardín de verdad, un jardín que yo misma riego, donde planto girasoles, porque ellos siempre buscan la luz, y es eso lo que yo hago ahora. Decidí contar esta historia aquí en el canal porque sé que existen muchas Lourdes y muchos Alejandros por ahí, gente que usa la máscara del amor, de la familia, de la protección para drenar nuestra vida. Quiero decirte, amiga, que si sientes esa opresión en el pecho, esa intuición gritando que hay algo mal, no la ignores. Tu intuición es tu ángel de la guarda susurrando. No tengas miedo de investigar, no tengas miedo de descubrir la verdad, por más fea que sea. La verdad duele una vez sola, la mentira duele cada vez que te acuerdas de ella. Yo preferí el dolor agudo de la amputación que vivir con la gangrena consumiéndome poco a poco. Mírame ahora. Tengo 42 años, estoy soltera, recomenzando mi carrera, redescubriendo quién es Lucía sin la sombra de la tía y sin el peso del marido. Y nunca estuve tan guapa. La libertad te rejuvenece más que cualquier crema cara. Si mi historia tocó tu corazón, si sirvió de alerta o de consuelo, por favor, deja tu me gusta aquí en el video. Eso es muy importante para nosotras. Y si todavía no eres una suscrita, pícale ahorita a ese botón rojo. Aquí no juzgamos, aquí apapachamos. Y no te vayas. Separé un video aquí al lado que tienes que ver. Es la historia de una mujer que descubrió que el marido tenía una segunda familia en la calle de atrás de su casa. Pícale aquí en la pantalla para ver, porque su fuerza te va a inspirar tanto como la mía. Un beso enorme en tu corazón. Quédate con Dios y recuerda, tú eres la protagonista de tu vida. Nunca aceptes ser extra en el escenario de nadie. Hasta la próxima.